En este video veremos un ejemplo de una reacción que usa el principio de Le Chatelier. Lo que haremos es aplicar el principio de Le Chatelier para analizar algunos cambios que podrían ocurrir si perturbamos el equilibrio de esta reacción. ¿Y a qué me refiero si digo que esta reacción se encuentra en equilibrio? Bueno, aquí tenemos una reacción reversible. La reacción directa o hacia la derecha tiene una constante de velocidad y la reacción inversa o hacia la izquierda también tiene una constante de velocidad. Entonces, cuando la reacción se encuentra en un equilibrio dinámico, estas velocidades son iguales y por lo tanto todas las concentraciones se mantendrán constantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué pasa cuando agregamos un poco de dióxido de carbono gaseoso. Si agregamos dióxido de carbono, la concentración de este gas aumentará, o también lo podemos ver como que la presión parcial aumenta. Y el principio de Le Chatelier nos dice que si tenemos una reacción que se encuentra al equilibrio y luego la desequilibramos agregando más CO2, la reacción cambiará la dirección para intentar minimizar el efecto de ese cambio, así que se favorecerá la reacción inversa. Entonces, si agregamos CO2, lo que ocurre es que se favorecen los reactivos. Otra forma en que podemos verlo es analizando la constante de equilibrio para esta reacción. Vamos a escribir nuestra constante de equilibrio K. Esta es una K mayúscula. La escribiré así para que se vea que es mayúscula. Y podemos escribirla de dos formas. Primero podemos escribirla en términos de la concentración molar. Entonces, si escribimos Kc, esto es igual a la concentración del producto, que es el CO2 gaseoso, y nada más, porque cuando escribimos Kc, escribimos las concentraciones de gases y de soluciones, pero no se toman en cuenta los sólidos. Así que nuestra Kc es simplemente igual a la concentración de CO2 al equilibrio. Voy a escribir EQ aquí, para recalcar que es la concentración al equilibrio. Y otra forma en que podemos escribir la constante de equilibrio es en términos de presiones parciales. Entonces, aquí tenemos nuestra K mayúscula, pero ahora con una P como subíndice. Eso significa que en lugar de concentraciones, ahora para los gases, todo estará en términos de presión parcial. Entonces, aquí tenemos la presión parcial de CO2. Y nuevamente eso es todo porque todo lo demás es sólido y por eso no se toman en cuenta para la expresión de equilibrio. Ahora, vamos a pensar en qué pasaría si incrementamos el volumen del contenedor. Miren, si usamos la ley de los gases ideales, la presión parcial del CO2 es igual a los moles de CO2 por RT entre el volumen. Igualmente, podemos escribir la concentración molar en términos de moles entre volumen si incrementamos el volumen del contenedor. Entonces, como el volumen se encuentra en el denominador, al incrementar el volumen, la presión disminuye. Así que la presión parcial de CO2 disminuye y ya no nos encontramos al equilibrio. Lo mismo para la concentración. Como nuestra perturbación disminuye la concentración de dióxido de carbono, el principio de Le Chatelier nos dice que nuestra reacción tratará de contrarrestar ese cambio, tratará de regresar al equilibrio y de recuperar la concentración de CO2. Por lo tanto, la reacción se favorece hacia los productos. Nuestra reacción favorecerá a los productos para tratar de recuperar los moles de CO2 y así regresar a la concentración de CO2 al equilibrio y la presión parcial al equilibrio. Ok, ahora el tercer cambio que vamos a analizar es qué pasaría si agregamos gas argón. Vamos a ver. El argón es un gas inerte, no esperaríamos que reaccione con algo, así que una cosa que puede ocurrir es que si agregamos argón, eso aumentará la presión total del contenedor, entonces aumenta la presión total. Pero eso no nos dice qué pasa con el equilibrio.
regresemos a nuestras expresiones de equilibrio Kc y Kp. Miren, la presión parcial de Kp solo depende de los moles de CO2 y del volumen, y como no cambiamos los moles de CO2 y tampoco cambiamos el volumen, aun cuando la presión total aumenta, la presión parcial de CO2 permanece igual. Eso significa que no perturbamos el equilibrio de la reacción y por lo tanto, como no perturbamos el equilibrio, no habrá ningún cambio. Todavía nos encontramos al equilibrio. Las concentraciones se mantienen iguales. Pero ahora, ¿qué pasa si agregamos un poco de carbonato de calcio, que es nuestro reactivo y además es un sólido? Bueno, como nuestras expresiones de equilibrio están determinadas por las concentraciones de CO2, al agregar más carbonato de calcio, que es un sólido, eso no va a perturbar el equilibrio de la reacción, porque nuestra reacción seguirá en equilibrio. Y no habrá ningún cambio en las concentraciones. Ok, y vamos a analizar un caso más. Pensemos en qué pasaría si agregáramos un catalizador. Digamos que queremos acelerar un poco esta reacción. Y podemos visualizar lo que pasa cuando agregamos el catalizador usando un diagrama de energía. Aquí tenemos un diagrama de energía en donde tenemos a la energía en el eje Y estamos buscando la diferencia de energía entre los reactivos y los productos. Ahorita solo inventé estas energías relativas, pero en la forma en que dibujé esto, podemos ver que nuestro producto tiene menor energía que el reactivo y la velocidad directa Kd que tenemos aquí arriba está determinada por el tamaño de esta barrera de energía de activación que existe entre nuestro reactivo y el estado de transición, mientras que la velocidad inversa Ki está determinada por el tamaño de esta barrera de energía. Así que es la diferencia de energía entre el producto y el estado de transición. Entonces, si agregamos un catalizador a nuestra reacción, lo que sucede es que disminuye la energía de activación de la reacción. Y eso significa que tenemos una barrera de energía más pequeña para la reacción directa. Entonces, nuestra reacción directa será más rápida, pero también va a disminuir la velocidad de la reacción inversa, así que K inversa o Ki también acelera. Entonces, como aceleramos la velocidad tanto de la reacción directa como de la inversa, al agregar un catalizador, tampoco perturbamos el equilibrio de la reacción. Así que agregar un catalizador no cambia las concentraciones. Ok. Y bueno, yo creo que lo más importante a recordar de este problema, bueno, al menos las cosas que yo considero más importantes, son que al agregar un gas inerte, eso aumentará la presión total, pero no cambiará ninguna de las presiones parciales porque la reacción permanecerá en equilibrio. Y lo mismo ocurre con sólidos y catalizadores. Entonces, para todas estas tres cosas, gases inertes, sólidos y catalizadores, el equilibrio de la reacción no cambia.